Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas más famosas y polémicas del psicoanálisis, el complejo de Edipo. Lo interesante es que Freud no planteó un solo camino, sino dos rutas totalmente distintas para niños y para niñas, y vamos a ver por qué esa diferencia lo cambia todo. A ver, para situarnos es fundamental empezar con algo que dijo el propio Freud. Allá por 1926, él mismo admitió que la vida sexual de la mujer era para la psicología, y cito textualmente, un continente oscuro. O sea que él mismo reconocía que partía de una zona de bastante desconocimiento. Y claro, esto es súper importante, porque al principio la teoría psicoanalítica se basaba en una idea muy simple, casi un paralelismo. Se pensaba que el desarrollo de la niña era básicamente un reflejo del niño, como si fuera la misma historia pero cambiando al padre por la madre y viceversa. Una simetría que luego se rompió. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender bien el puzzle completo tenemos que empezar por la pieza base, el modelo original. Vamos a ver primero el camino que Freud trazó para el niño, porque todo lo demás se construye a partir de aquí. En el caso del niño, el recorrido que describe Freud es, digamos que bastante lineal. Todo empieza con el deseo hacia la madre, lo que, lógicamente, le pone en una posición de rivalidad con el padre. Pero ¿qué pasa? Llega un momento clave, el miedo a la castración. Ese temor es tan fuerte que le obliga a renunciar a ese deseo. Y es esa renuncia la que destruye el complejo y da lugar a la formación del superyo, que vendría a ser como su conciencia moral, su juez interno. O sea, quedémonos con esto, que es la clave de todo. Para el niño es la ansiedad de castración, esa amenaza, la que pone fin al complejo de Edipo. Es el mecanismo que lo dinamita, por así decirlo. Perfecto. Y ahora vamos con la otra cara de la moneda, porque aquí es donde la cosa se complica, y mucho. Freud argumenta que el camino de la niña no solo es diferente, sino que sigue una lógica casi opuesta. Claro, esto plantea una pregunta enorme, la pregunta que Freud tenía que responder. A ver, si todos los bebés, niños y niñas, empiezan queriendo a la madre, ¿qué es lo que pasa en la niña para que de repente cambie su objeto de amor hacia el padre? ¿Cuál es el detonante de ese giro tan radical? Pues bien, la respuesta que da Freud es un descubrimiento, un momento que lo cambia todo. El punto de inflexión para la niña es cuando se da cuenta de la diferencia anatómica entre los sexos, el momento en que ve que ella no tiene lo mismo que un niño. Y a raíz de ese descubrimiento surge lo que Freud llamó, con un término que ha pasado a la historia, la envidia del pene. Ojo, porque según él, no solo que vea una diferencia, es que hace un juicio de valor. Considera que lo que ella tiene es inferior y a partir de ahí desarrolla un deseo por tener eso que le falta. Y este momento, según la teoría, tiene tres consecuencias brutales. La primera, un sentimiento de inferioridad, una especie de herida en su amor propio. La segunda, se resiente su relación con la madre. ¿Por qué? Porque la culpa a ella de su defecto. Y la tercera es que rechaza la masturbación de su propio órgano, el clítoris, por considerarla algo masculino e insatisfactorio. Pero aquí es donde la teoría se pone realmente curiosa. Freud dice que esa envidia del pene no desaparece, sino que se transforma. Se produce una especie de ecuación simbólica en su cabeza. El deseo de tener un pene se sustituye por el deseo de tener un hijo. Es como si una cosa ocupara el lugar de la otra. Y claro, para cumplir ese nuevo deseo, el de tener un hijo, se vuelve hacia el padre. Y es así, a través de este rodeo, como el padre se convierte en su nuevo objeto de amor. Es en este punto, y no antes, cuando la niña entra por fin en su propio complejo de Edipo. Vale, y con esto llegamos al corazón del argumento de Freud, a la idea central. Y es que los dos caminos, el del niño y el de la niña, no es que sean distintos, es que son opuestos. Fijaos en esta inversión porque es brutal. Es la clave de todo. El mismo concepto, el complejo de castración, funciona de forma totalmente inversa. En el niño, la amenaza de castración es lo que destruye el Edipo. En la niña, el descubrimiento de que está castrada es lo que le hace entrar en el Edipo. Es una lógica completamente invertida. Entonces, ¿qué consecuencias tiene todo esto a largo plazo? ¿Qué legado dejan estos dos caminos tan diferentes? Bueno, aquí es donde la teoría se mete en uno de sus terrenos más controvertidos. La lógica de Freud era la siguiente. Como la niña no tiene esa amenaza tan potente del miedo a la castración, su motivación para salir del complejo de Edipo es mucho más débil. El resultado, su complejo no se destruye de golpe, como el del niño, más bien se va desvaneciendo poco a poco. O se reprime, o incluso, dice Freud, sus efectos pueden durar toda la vida.
Y esto, según él, tenía un impacto directo en la formación del superyo, de la conciencia moral. Argumentaba que el superyo de la mujer, al ser el heredero de un complejo que no se ha resuelto con tanta fuerza, pues es diferente. Lo describía como menos implacable, menos impersonal, y de ahí deducía que el sentido de la justicia estaba menos desarrollado y que las decisiones se veían más influidas por los sentimientos, por el afecto o la hostilidad. Y con esto terminamos, dejándonos una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Cómo ha podido una teoría como esta, que plantea una diferencia tan de raíz en el desarrollo moral, cómo ha podido marcar y a la vez ser tan desafiada en nuestra forma de entender la psicología y el género? Es un debate que casi un siglo después sigue más vivo que nunca.